Los registros del juzgado en el condado de San Miguel, Nuevo México, narran 4 muertes separadas entre 1855 y 1860. Un abogado que cayó de su caballo en una mañana nublada, un banquero encontrado ahogado en las aguas poco profundas del río Chama, un juez itinerante que sucumbió a una enfermedad repentina durante la temporada de cosecha, y un alguacil del condado descubierto en el fondo de su propio pozo. Lo que estos registros no revelan es que los 4 hombres estaban casados con hermanas de la misma familia católica de origen español y que cada muerte ocurrió dentro de los 18 meses siguientes a sus respectivas bodas. Las hermanas Valdés, Beatriz, Carmen, Magdalena y Sofía habían heredado la finca más grande del condado de San Miguel y matarían para mantenerla intacta. Antes de continuar con la historia de la finca de la familia Valdés y las 4 viudas que se negaron a separarse, déjame contarte sobre el verano de 1854, cuando todo cambió para las hermanas Valdés, y una conversación a la luz de las velas selló el destino de 4 hombres prominentes. La finca de la familia Valdés se extendía a lo largo de 950 acres de la tierra más fértil de Nuevo México, bordeada por el río Chama al norte y el Camino Real al sur. Pablo Valdés, quien había llegado de Andalucía con nada más que determinación y un odio profundo hacia los terratenientes opresores, había pasado 40 años construyendo su dinastía americana. Para 1854, su propiedad valía más que muchos pueblos pequeños, completa con una gran casa de adobe que rivalizaba con cualquier mansión en Santa Fe, establos que podían albergar 250 cabezas de ganado y silos de grano que alimentaban a la mitad del condado durante los inviernos rigurosos. Pero Pablo Valdés murió ese octubre con un problema que habría destruido a familias menos unidas. Las leyes de herencia de Nuevo México dictaban que la propiedad de un hombre se dividiera equitativamente entre sus hijos al morir. Pablo no tenía hijos varones. Sus 4 hijas, Beatriz de 29 años, Carmen de 27, Magdalena de 25 y Sofía de 22, enfrentaban la perspectiva de ver el trabajo de toda la vida de su padre, fragmentado en pedazos sin valor, vendidos para satisfacer a acreedores y recaudadores de impuestos. Las hermanas habían crecido sabiendo que este día llegaría. Pablo les había inculcado la importancia de la tierra, contándoles historias de la expulsión de su abuelo de las tierras españolas, de familias dispersadas por el viento cuando las propiedades cambiaban de manos. La tierra no es solo barro y piedras, solía decir con su acento aún marcado después de décadas en América. La tierra es tu sangre, tu futuro, tu alma misma. Pierde la tierra y pierdes todo lo que te hace quien eres. El condado de San Miguel en 1854 era un lugar donde tales sentimientos tenían un peso profundo. Los rancheros mexicanos y españoles que se habían establecido allí entendían la naturaleza sagrada de la propiedad de una manera que los americanos más nuevos, cuyas familias siempre habían poseído tierra, nunca podrían. Pero entender la importancia de conservar la tierra y lograrlo de verdad eran 2 desafíos muy diferentes. Las hermanas Valdés no eran mujeres de rancho ordinarias. Beatriz, la mayor, poseía una inteligencia aguda que había aprendido a ocultar detrás de sonrisas modestas y ojos bajos. Podía calcular intereses compuestos más rápido que la mayoría de los banqueros, y había estado manejando en secreto los libros de la finca desde que la vista de su padre comenzó a fallar. Carmen había heredado el don de su padre para leer a las personas, para detectar sus debilidades y deseos con una precisión casi sobrenatural. Magdalena poseía una belleza etérea que hacía que los hombres olvidaran sus propios nombres, combinada con una practicidad implacable que su rostro angelical ocultaba perfectamente. Sofía, la menor, había sido bendecida con una voz que podía encantar a los pájaros de los árboles y un talento para interpretar cualquier rol que la situación demandara. Juntas, formaban una conspiración de supervivencia que haría historia en el condado de San Miguel. Aunque la verdadera naturaleza de su conspiración permanecería oculta por casi un siglo, el plan surgió durante las largas noches siguientes al funeral de su padre, cuando las hermanas se reunían en la cocina a la luz de las lámparas para enfrentar su futuro. Los impuestos sobre la propiedad solos consumirían sus ahorros en 2 años. El matrimonio, la solución tradicional para mujeres sin propiedades, las dispersaría en hogares diferentes, nombres diferentes, lealtades diferentes. Pero, ¿y si el matrimonio pudiera servir a sus propósitos en lugar de destruirlos? Nos quedamos juntas, declaró Beatriz en una noche de noviembre cuando la escarcha cubría las ventanas y el fuego proyectaba sombras danzantes en las paredes de adobe. Pase lo que pase, nos quedamos juntas y mantenemos la finca intacta. La ley dice lo contrario, señaló Magdalena, siempre práctica.
La ley, dijo Carmen lentamente, puede ser influenciada. Fue Sofía quien pronunció las palabras que las condenarían a todas. Los hombres mueren, hermanas, los esposos mueren, y las viudas heredan todo. La primera muerte ocurrió el 20 de abril de 1856, solo 15 meses después del funeral de Pablo Valdés y 7 meses después del matrimonio de Beatriz con Tomás Herrera, el abogado más prominente del condado de San Miguel. Herrera había sido una elección lógica, un exitoso abogado católico mexicano en sus tempranos 40s, viudo sin hijos, un hombre lo suficientemente rico como para pagar los impuestos de la propiedad Valdés sin parpadear, e influyente para ayudar a reestructurar las obligaciones legales de la familia. Su cortejo había sido breve pero intenso. Herrera, que había sido viudo por 4 años desde la muerte de su primera esposa por fiebre, se encontró completamente encantado por la combinación de belleza e inteligencia de Beatriz. Ella podía discutir precedentes legales con la misma facilidad con la que planeaba cenas elaboradas, reía con sus historias de victorias en la corte y escuchaba atentamente sus sueños de postularse para juez del condado. Dentro de 2 meses de su primer encuentro en la misa del domingo, Tomás Herrera estaba convencido de que Beatriz Valdés era la respuesta a sus plegarias solitarias. La boda tuvo lugar en septiembre de 1855, un evento grandioso que anunció a la sociedad del condado de San Miguel que las fortunas de la familia Valdés estaban seguras. Herrera se mudó a la casa de adobe, trayendo no solo su considerable riqueza, sino también su experiencia legal para reestructurar la propiedad en beneficio de las 4 hermanas. El arreglo era complicado pero legal, un fideicomiso familiar que mantenía la tierra intacta mientras proveía seguridad futura para cada hermana. Pero Tomás Herrera había subestimado las verdaderas prioridades de su nueva esposa. Dentro de semanas de la boda, comenzó a notar patrones perturbadores. Beatriz parecía más interesada en el bienestar de sus hermanas que en su matrimonio. Insistía en que Carmen, Magdalena y Sofía continuaran viviendo en la casa principal, convirtiendo lo que debería haber sido un periodo de luna de miel en una reunión familiar extendida. Cuando Herrera sugirió que los recién casados podrían beneficiarse de la privacidad, la respuesta de Beatriz fue rápida y fría. «Mis hermanas son mi sangre, Tomás. Se quedan». La tensión escaló cuando Herrera descubrió que Beatriz había estado usando sus conexiones legales para investigar las situaciones financieras de varios solteros prominentes del condado de San Miguel. Al confrontarla, ella alegó que solo estaba velando por el futuro de sus hermanas. Pero Herrera percibió algo más calculador en su comportamiento. La mañana del 20 de abril comenzó con una discusión. Herrera había recibido una oferta para comprar una práctica legal en Santa Fe, una oportunidad que avanzaría su carrera considerablemente, pero requeriría dejar el condado de San Miguel. Cuando se lo presentó a Beatriz durante el desayuno, su reacción fue inmediata y vehemente. «No nos vamos», declaró rotundamente, sin levantar la vista de su avena. «Esta es nuestra oportunidad, Beatriz, una chance de construir algo más grande que una práctica rural. Nuestro futuro está aquí. Esta tierra, esta finca, mis hermanas. Tus hermanas pueden visitarnos en Santa Fe, incluso pueden vivir con nosotros una vez que se casen». Beatriz finalmente lo miró, y Herrera le contó más tarde a su asistente legal que su expresión lo había asustado. «No entiendes, ¿verdad, Tomás? No nos vamos, no nos separamos nunca». La discusión continuó mientras Herrera se preparaba para cabalgar a su oficina en el pueblo de San Miguel. La mañana estaba densa con niebla, inusual para abril, pero no sin precedentes en el clima impredecible de la primavera en Nuevo México. Los vecinos reportaron más tarde haber oído voces elevadas desde la casa Valdés, aunque la niebla amortiguaba las palabras específicas. Aproximadamente a las 9:30 de esa mañana, el caballo de Tomás Herrera regresó a la finca sin su jinete. El animal sudaba profusamente, con los ojos abiertos por lo que parecía terror. Beatriz organizó inmediatamente un grupo de búsqueda, su angustia pareciendo genuina y abrumadora. Encontraron el cuerpo de Herrera 3 horas después, tendido, junto al camino principal a medio kilómetro de la finca, con el cuello roto por lo que parecía una caída catastrófica de su caballo. El forense del condado, el doctor Juan Mendoza, realizó un examen exhaustivo. Las lesiones eran consistentes con una caída a caballo, cuello roto, contusiones en el cráneo y moretones que sugerían que el caballo había pisado el pecho de Herrera después de arrojarlo. La niebla habría hecho el camino familiar traicionero, y la yegua de Herrera era conocida por ser nerviosa con sonidos o movimientos repentinos, pero varios detalles inquietaron a quienes conocían bien a la pareja. Herrera era un jinete experimentado,
que había recorrido esa misma ruta cientos de veces en todo tipo de clima. Más desconcertante era la condición del caballo al regresar. El animal mostraba signos de agitación extrema que parecían excesivos para una simple caída. Lo más perturbador de todo era la reacción de Beatriz. Aunque su duelo parecía genuino, su preocupación inmediata parecía enfocarse en asuntos prácticos, asegurar el testamento de Herrera, consolidar sus activos y garantizar que sus arreglos legales para la finca permanecieran intactos. El funeral atrajo a cientos de dolientes. Tomás Herrera había sido muy respetado en los círculos legales del condado de San Miguel, y su muerte repentina conmocionó a la comunidad. Beatriz interpretó el rol de viuda afligida perfectamente, aceptando condolencias con lágrimas apropiadas y dignidad, pero aquellos más cercanos a la familia notaron que sus hermanas parecían menos dolientes y más como apoyadoras de una mujer que había completado exitosamente una tarea difícil. Dentro de un mes del funeral, Carmen Valdés comenzó a aceptar invitaciones sociales de Humberto Castillo, el banquero más exitoso del condado de San Miguel. El cortejo de Castillo siguió un patrón que se volvería inquietantemente familiar para cualquiera que prestara atención cercana a las vidas románticas de las hermanas Valdés. Humberto Castillo era un hombre práctico en sus tardíos 30s, un presbiteriano escocés que se había convertido al catolicismo para casarse con su primera esposa, fallecida 3 años antes por fiebre puerperal. Su banco tenía hipotecas sobre la mitad de las fincas en el condado de San Miguel, y su riqueza personal rivalizaba con la de los mercaderes príncipes de Santa Fe. Carmen se acercó a Castillo con una combinación de vulnerabilidad y fuerza que resultó irresistible para un hombre que había pasado 3 años solitarios enterrándose en libros de contabilidad y documentos de préstamos. Ella aparecía en su banco los martes por la tarde, ostensiblemente para discutir los arreglos financieros de la familia después de la muerte de Tomás Herrera, pero sus conversaciones gradualmente pasaban de negocios a asuntos personales. Me preocupo por mis hermanas, confió Carmen durante una de estas reuniones, su voz carrying el tono justo de preocupación. Beatriz aún está de luto, por supuesto, pero Magdalena y Sofía necesitan guía, protección. Una mujer sola en este mundo enfrenta tantos peligros. Castillo, que no tenía hermanos y a menudo se había preguntado cómo se sentiría la lealtad familiar, se sintió atraído por la devoción de Carmen a sus hermanas. Aquí había una mujer que entendía que los lazos de sangre trascendían todas las otras consideraciones, una cualidad rara en su experiencia. Su compromiso, anunciado en octubre de 1856, no sorprendió a nadie que hubiera observado la transformación de Castillo de viudo, afligido a pretendiente embelesado. La boda tuvo lugar en diciembre, exactamente un año después de la muerte de 1907, Pablo Valdés y 8 meses después del funeral de Tomás Herrera. Castillo se mudó a la finca, trayendo no solo su considerable riqueza, sino también su expertise en gestión financiera. Como Herrera antes de él, reestructuró los arreglos de la propiedad para proporcionar seguridad adicional a las 4 hermanas, nunca cuestionando la insistencia de Carmen en que la familia permaneciera unida. Pero Humberto Castillo era un hombre más metódico que Tomás Herrera, y sus instintos de banquero lo llevaron a notar patrones que un abogado podría pasar por alto. Dentro de semanas de la boda, comenzó a llevar un diario privado, registrando observaciones que resultarían proféticas. El 5 de enero de 1857, Carmen insiste en mantener cuentas separadas para la herencia de cada hermana de nuestro padre. Dice que es temporal hasta que todas se casen, pero Magdalena no muestra interés en pretendientes a pesar de su obvia belleza. Sofía desalienta activamente a los hombres que la visitan, comenzando a sospechar que no tienen intención de casarse. El 20 de enero de 1857, Beatriz visitó el banco Hoy para discutir oportunidades de inversión. Su conocimiento de intereses, compuestos y valores de propiedad supera al de la mayoría de los hombres de negocios. Preguntó detalles sobre leyes de herencia, específicamente sobre derechos de viudas en casos de muerte intestada. Alegó curiosidad académica, pero la conversación se sintió calculada. El 3 de febrero de 1857, escuché una conversación entre Carmen y Magdalena sobre mantener la unidad y proteger el legado. Cuando notaron que escuchaba, cambiaron rápidamente el tema a preparativos para la Cuaresma. Estoy cada vez más convencido de que las hermanas han hecho algún tipo de pacto respecto a la propiedad. El 18 de febrero de 1857, Carmen se ha vuelto distante, mecánica en sus afectos.
Muestra más interés en discutir negocios que en relaciones maritales normales. Cuando mencioné la posibilidad de empezar nuestra propia familia, su reacción fue fría, casi hostil. Las 4 somos familia suficiente, dijo. Las sospechas de Castillo se profundizaron cuando descubrió que Magdalena había comenzado a recibir visitas regulares del juez Carlos Villanueva, el juez itinerante que presidía los casos legales más importantes del condado de San Miguel. Villanueva era un hombre distinguido en sus 50s, viudo con hijos adultos que vivían en Santa Fe. Era también el juez que supervisaría cualquier desafío legal a los arreglos de propiedad de la familia Valdés. El entrenamiento de banquero le había enseñado a reconocer patrones, y el patrón emergente alrededor de las hermanas Valdés lo inquietaba profundamente. Pero Humberto Castillo había cometido un error crucial en su análisis. Asumió que reconocer una conspiración sería suficiente para protegerlo de convertirse en su próxima víctima. La segunda muerte ocurrió el 12 de marzo de 1857, durante uno de los inviernos más fríos en la memoria del condado de San Miguel. Castillo había tomado la costumbre de caminar los límites de la propiedad cada mañana, en parte por ejercicio y en parte para inspeccionar los preparativos invernales de la finca. El río Chama, que formaba el borde norte de la propiedad Valdés, se había congelado por completo por primera vez en décadas, creando lo que parecía un paso seguro sobre el agua. El cuerpo de Castillo fue descubierto por un vecino buscando ganado extraviado. El banquero aparentemente había intentado cruzar el río sobre el hielo, que cedió bajo su peso, sumergiéndolo en el agua gélida debajo. La corriente lo había arrastrado casi medio kilómetro río abajo, antes de que su cuerpo quedara atascado contra un tronco caído. Muerte por ahogamiento. Complicada por exposición al frío extremo. Exactamente lo que uno esperaría de tal accidente, pero Castillo había dejado atrás su diario, escondido en su caja fuerte personal en el banco. La entrada final, fechada el 11 de marzo, revelaba la profundidad de sus sospechas. Carmen sabe que sospecho algo. Su comportamiento se ha vuelto cada vez más errático. Insiste en acompañarme a todas partes. Dice que está preocupada por mi seguridad, pero su preocupación se siente más como vigilancia. He decidido confrontarla mañana sobre mis sospechas respecto a la muerte de Tomás Herrera. Si algo me pasa, miren a las hermanas. No son lo que parecen. El doctor Mendoza, que había examinado el cuerpo de Tomás Herrera el año anterior, encontró la muerte de Castillo igualmente straightforward desde una perspectiva médica. Ahogarse en agua helada era un peligro común en el invierno rural de Nuevo México. El hielo en el río Chama, aunque parecía sólido, había sido debilitado por un manantial subterráneo que creaba puntos delgados impredecibles. El cuerpo de Castillo no mostraba signos de violencia. No había heridas defensivas, ninguna indicación de que su muerte fuera algo más que un trágico accidente. El duelo de Carmen parecía tan genuino como el de Beatriz había sido, pero los observadores notaron que ambas viudas parecían más preocupadas por asuntos prácticos que por devastación emocional. Dentro de días del funeral, estaban reuniéndose con abogados y oficiales del banco, asegurando que la seguridad financiera de la familia permaneciera intacta. El patrón se estaba volviendo claro para cualquiera dispuesto a verlo, pero en una comunidad que respetaba la santidad del matrimonio y la tragedia de la viudez joven, pocos estaban preparados para expresar sus sospechas en voz alta. El compromiso de Magdalena Valdés con el juez Carlos Villanueva fue anunciado 6 semanas después del funeral de Humberto Castillo. El juez Carlos Villanueva representaba la cima de la sociedad del condado de San Miguel, un hombre cuyas decisiones legales afectaban a miles de vidas y cuya posición social abría puertas a lo largo de Nuevo México. A los 54 años, comandaba respeto en cortes desde Santa Fe hasta Albuquerque, y su nombramiento al tribunal itinerante se veía como un escalón hacia posiciones judiciales más altas, posiblemente incluso la Corte Suprema del territorio. La persecución de Magdalena al juez demostró una sofisticación que superaba incluso las campañas previas de sus hermanas. En lugar del enfoque directo que Carmen había usado con Castillo, o la asociación intelectual que Beatriz había cultivado con Herrera, Magdalena empleó lo que solo podía describirse como una campaña de vulnerabilidad estratégica. Apareció por primera vez en la corte de Villanueva en abril de 1857, ostensiblemente buscando consejos sobre leyes de propiedad relacionadas con la herencia de su padre. Su belleza era innegable, pero lo que capturó la atención de Villanueva fue su aparente inocencia respecto a asuntos legales, combinada con una inteligencia que hacía sus preguntas inesperadamente perceptivas. Parecía una flor protegida, que sin embargo poseía una comprensión aguda del mundo a su alrededor.
Temo no entender estas complicaciones de herencia, su señoría, dijo durante su primera conversación privada, sus ojos azules abiertos con aparente confusión. Mis hermanas y yo simplemente queremos honrar los deseos de nuestro padre, pero la ley parece diseñada para destruir familias en lugar de protegerlas. Villanueva, que había pasado décadas lidiando con parientes codiciosos y testamentos disputados, encontró refrescante la lealtad familiar de Magdalena. Aquí había una joven mujer que ponía los lazos de sangre por encima de la ambición personal, que buscaba guía legal, no por ganancia personal, sino para proteger el bienestar de sus hermanas. Sus conversaciones gradualmente se expandieron más allá de asuntos legales para abarcar literatura, filosofía y las propias experiencias de pérdida del juez. Su esposa había muerto 6 años antes, y sus hijos se habían dispersado a ciudades distantes, dejándolo cada vez más aislado. La estrategia de Magdalena era la paciencia misma. Nunca presionaba por reuniones personales, nunca sugería interés romántico, nunca parecía ser algo más que una joven mujer agradecida buscando la guía de un elder respetado. Pero de alguna manera, Villanueva se encontró esperando sus visitas, planeando su agenda alrededor de sus conversaciones, y gradualmente, abriendo su corazón a alguien que parecía entender su soledad sin aprovecharse de ella. El anuncio de compromiso en junio de 1857 conmocionó a la sociedad del condado de San Miguel más que los matrimonios previos. El juez Villanueva era un pilar de respetabilidad, un hombre cuyo juicio se consideraba impecable. Que se casara con la tercera hermana Valdés, siguiendo las muertes convenientes de los esposos de sus hermanas, golpeó a muchos observadores como notablemente coincidental o notablemente sospechoso. Pero Villanueva mismo parecía genuinamente feliz por primera vez en años. Magdalena traía luz a su vida austera, llenando su casa con risas y calidez. Mostraba interés genuino en su trabajo, curiosidad inteligente sobre precedentes legales y una habilidad notable para recordar detalles sobre casos y colegas. Más importante aún, compartía su creciente preocupación sobre el patrón sospechoso de muertes alrededor de su familia. Me preocupo por mis hermanas, confió Magdalena a Villanueva 2 semanas antes de su boda. Beatriz y Carmen han sido diferentes desde que murieron sus esposos, más secretas, más intensas sobre mantener la familia unida. A veces siento que están planeando algo, pero no puedo imaginar qué. Esta conversación sería recordada más tarde, como ya sea el intento de Magdalena de distanciarse de la conspiración de sus hermanas, o como la manipulación más calculadora de todas, usando las propias sospechas de Villanueva para absolverse de culpa mientras se posicionaba como una víctima, unwitting, de los esquemas de sus hermanas. La boda tuvo lugar en agosto de 1857, un asunto más pequeño que las ceremonias previas, en parte por respeto a las muertes recientes y en parte debido a los crecientes murmullos sobre la suerte inusual de la familia Valdés en amor y pérdida. Villanueva se mudó a la finca como sus predecesores, aunque insistió en mantener su propia residencia en el pueblo para propósitos profesionales. Este arreglo significaba que pasaba los fines de semana en la finca y regresaba a San Miguel para sesiones de corte. El entrenamiento legal del juez lo hacía un observador más cuidadoso que Herrera o Castillo. Dentro de un mes de su matrimonio, comenzó a documentar patrones de comportamiento perturbadores que sus predecesores habían pasado por alto o descartado. Sus notas privadas, descubiertas años después, revelaban a un hombre cada vez más convencido de que se había casado en una conspiración. El 15 de septiembre de 1857, Magdalena insiste en conocer mi agenda con anticipación. Dice que quiere planear comidas y eventos sociales en consecuencia, pero sus preguntas parecen más enfocadas en cuándo viajaré solo que en arreglos domésticos. El 30 de septiembre de 1857, escuché a Beatriz y Carmen discutiendo el arreglo final y completando el plan. Cuando entré en la habitación, cambiaron inmediatamente el tema. La reacción de Magdalena fue extraña. Parecía asustada en lugar de curiosa. El 5 de octubre de 1857, encontré a Magdalena examinando mi testamento y documentos de seguro. Alegó que estaba tratando de entender terminología legal, pero sus preguntas eran sorprendentemente sofisticadas, comenzando a sospechar que sabe más sobre ley de lo que pretende. El 20 de octubre de 1857, confrontación directa con Magdalena sobre mis sospechas respecto a sus hermanas. Su respuesta fue lágrimas inmediatas y protestas de inocencia, pero algo en su reacción se sintió ensayado. O es una víctima de los esquemas de sus hermanas, o una mejor actriz de lo que imaginaba.
La posición del juez Villanueva le daba acceso a información que sus predecesores habían carecido. Comenzó a investigar discretamente las muertes de Tomás Herrera y Humberto Castillo, solicitando copias de informes del forense y entrevistando testigos. Lo que descubrió lo perturbó profundamente. Ambos hombres habían muerto en momentos en que se sabía que estaban en conflicto con sus esposas sobre dejar el condado de San Miguel. Ambas muertes habían ocurrido bajo circunstancias que, aunque pareciendo accidentales, mostraban evidencia de timing cuidadoso y oportunidad. Lo más troubling de todo, ambos hombres habían hecho cambios recientes a sus testamentos que favorecían fuertemente a sus esposas y, por extensión, a toda la familia Valdés. Pero la investigación de Villanueva reveló algo más. No era la única persona haciendo preguntas sobre las hermanas Valdés. Un investigador privado llamado Diego Morales había estado haciendo indagaciones discretas alrededor del condado de San Miguel, alegando representar a partes interesadas, preocupadas por el patrón de muertes. Las preguntas de Morales se enfocaban en los arreglos financieros de las hermanas, sus relaciones con líderes de negocios locales y sus planes matrimoniales futuros. Cuando Villanueva intentó contactar a Morales directamente, descubrió que el investigador ya había dejado el condado de San Miguel, pero no antes de entrevistar a varios testigos clave y solicitar copias de registros públicos relacionados con la propiedad Valdés. Alguien fuera de la familia estaba comenzando a armar la verdad sobre la conspiración de las hermanas. El 5 de noviembre de 1857, el juez Villanueva tomó la decisión que lo salvaría o lo condenaría. Confrontó a Magdalena directamente sobre sus descubrimientos y demandó saber la verdad sobre la involucración de sus hermanas en las muertes de sus esposos. La respuesta de Magdalena determinaría si la tercera hermana Valdés era una coconspiradora o simplemente otra víctima de la determinación implacable de su familia de quedarse unida. La confrontación entre el juez Villanueva y Magdalena tuvo lugar en el salón de la finca en una noche empapada de lluvia cuando Carmen y Sofía habían viajado al pueblo de San Miguel por suministros, dejando a los recién casados solos por primera vez en semanas. Villanueva había planeado el timing cuidadosamente, entendiendo que el comportamiento de su esposa cambiaba dramáticamente cuando sus hermanas estaban presentes versus cuando estaban ausentes. Magdalena comenzó, su voz carrying la autoridad de décadas en el banquillo. Sé lo que han hecho tus hermanas. La pregunta ahora es si eres su cómplice o su próxima víctima. La reacción de Magdalena fue inmediata y visceral. Se derrumbó en una silla, su rostro palideciendo, sus manos temblando mientras las presionaba contra su boca. Por varios minutos no dijo nada, mirando a su esposo con una expresión que combinaba terror, alivio y algo que podría haber sido gratitud. He estado esperando que alguien lo descubriera, susurró finalmente. He estado rezando para que alguien las detuviera antes de que me hagan hacer lo que ellas hicieron. Lo que siguió fue una confesión que reveló el verdadero alcance de la conspiración de las hermanas Valdés. Según Magdalena, el plan había sido creación de Beatriz. Concebido durante esas conversaciones a la luz de velas siguiendo el funeral de su padre, la hermana mayor había calculado que 4 matrimonios estratégicos seguidos de 4 muertes convenientes no solo mantendrían la propiedad familiar intacta, sino que también crearían un imperio financiero que podría sostenerlas en lujo por el resto de sus vidas. Beatriz dijo que teníamos que pensar como hombres, reveló Magdalena, su voz ganando fuerza mientras hablaba. Dijo que los hombres usan violencia y política para obtener lo que quieren, pero las mujeres tenemos que ser más listas, más pacientes. Dijo que si lo hacíamos bien, nadie nos sospecharía nunca porque la gente ve lo que espera ver. Viudas afligidas, no asesinas calculadoras. La confesión reveló la eficiencia perturbadora de los métodos de las hermanas. Cada muerte había sido meticulosamente planeada meses antes, con contingencias para diferentes escenarios y atención cuidadosa para crear accidentes plausibles. Beatriz había estudiado las rutinas diarias de Tomás Herrera por semanas antes de su muerte, notando su ruta al pueblo, el temperamento de su caballo y los patrones climáticos que podrían proporcionar cobertura para sus acciones. Le drogó el café esa mañana, reveló Magdalena, algo que lo marearía, lo desorientaría, pero que desaparecería de su sistema para cuando alguien examinara su cuerpo. Luego espantó su caballo deliberadamente. Lanzó una piedra en el momento exacto cuando cabalgaba por la parte más empinada del camino. La muerte de Humberto Castillo había requerido preparación más elaborada. Carmen había pasado semanas estudiando los patrones de hielo en el río Chama, identificando la ubicación exacta donde manantiales subterráneos creaban puntos débiles impredecibles. En la mañana de su muerte,
Había usado barras de hierro calentadas para debilitar el hielo aún más, creando una trampa que parecería completamente natural. Caminó con él esa mañana, continuó Magdalena, lágrimas fluyendo libremente ahora. Insistió en acompañarlo para revisar los límites de la propiedad, algo que nunca había hecho antes. Lo guió al punto exacto en el hielo, luego se apartó justo cuando cedió. Dijo después que tuvo que sostener su cabeza bajo el agua por casi un minuto, pero el frío lo debilitó, así que no pudo luchar efectivamente. Pero la revelación más impactante de Magdalena concernía su propio rol en la conspiración. No había sido una víctima unwitting de los esquemas de sus hermanas, había sido su cómplice reacia desde el principio. Beatriz y Carmen habían dejado claro que su cooperación no era opcional, que la supervivencia de la familia dependía de que las 4 hermanas jugaran sus roles asignados. Me dijeron que si me negaba, harían que pareciera que yo había sido la asesina todo el tiempo, explicó. Beatriz dijo que sería fácil plantar evidencia sugiriendo que yo había matado a Tomás y Humberto por celos o codicia. Dijeron que nadie creería que 3 hermanas pudieran trabajar juntas tan eficientemente, pero todos creerían que una hermana se había vuelto loca por celos. El juez Villanueva escuchó esta confesión con horror creciente, no solo por los crímenes descritos, sino por la realización de que su propia muerte había sido planeada con la misma precisión metódica. Magdalena reveló que su asesinato estaba programado para el 20 de noviembre de 1857, menos de 3 semanas después. El método sería envenenamiento, usando una toxina de acción lenta que mimetizaría los síntomas de un ataque al corazón, una causa de muerte plausible para un hombre de su edad y nivel de estrés profesional. Sofía ha estado practicando con diferentes dosis, reveló Magdalena. Ha estado probándolas en gatos y perros callejeros, encontrando la cantidad correcta que mataría lo suficientemente rápido para prevenir recuperación, pero lo suficientemente lento para parecer natural. Beatriz dijo que tu muerte tenía que ser perfecta, porque eres demasiado prominente para que la gente acepte otro accidente conveniente. Pero la investigación de Villanueva había descubierto otro elemento perturbador de la conspiración: la involucración de Diego Morales, el investigador privado que había estado haciendo preguntas alrededor del condado de San Miguel. Según Magdalena, Morales no estaba trabajando para partes interesadas como había alegado. Estaba trabajando para las hermanas Valdés mismas, contratado para identificar a cualquiera que pudiera estar acercándose demasiado a la verdad sobre sus crímenes. Beatriz quería saber si alguien nos sospechaba, explicó Magdalena. Dijo que necesitábamos estar adelante de cualquier investigación para saber qué decían y pensaban las personas. Morales reporta a ella cada semana, con los nombres de cualquiera que esté haciendo preguntas sobre nuestra familia. Esta revelación significaba que la propia investigación de Villanueva era conocida por las hermanas, que sus sospechas habían sido reportadas a ellas, y que su confrontación con Magdalena podría ser parte de su plan mayor. Tal vez la confesión de Magdalena era genuina, o tal vez era una manipulación elaborada diseñada para hacer que bajara su guardia en el momento crucial. ¿Cómo sé que estás diciendo la verdad ahora?, demandó Villanueva. ¿Cómo sé que esto no es solo otra capa de engaño? La respuesta de Magdalena determinaría no solo el destino de Villanueva, sino si la conspiración de las hermanas Valdés finalmente sería expuesta o reclamaría su cuarta y final víctima. Caminó al escritorio del salón, abrió un cajón cerrado con una llave que llevaba alrededor de su cuello y sacó un diario encuadernado en cuero lleno de páginas manuscritas. Esto contiene todo, dijo colocando el diario en las manos de Villanueva. Cada detalle de cada asesinato, cada plan, cada conversación. He estado documentándolo todo desde la muerte de Tomás, pensando que algún día podría necesitar prueba de lo que realmente pasó. Mientras Villanueva comenzaba a leer, el sonido de caballos acercándose anunció el regreso de Carmen y Sofía de su viaje al pueblo. Los ojos de Magdalena se encontraron con los de su esposo, con una expresión de urgencia desesperada. «No pueden saber qué te he dicho», susurró. «Si sospechan que sabes la verdad, te matarán esta noche». El diario que Magdalena colocó en las manos del juez Villanueva contenía 3 años de documentación meticulosa que transformaba a las hermanas Valdés de criminales sospechadas en monstruos confirmados. Escrito en la caligrafía cuidadosa de Magdalena, las páginas detallaban no solo los asesinatos de Tomás Herrera y Humberto Castillo, sino también la planificación sistemática que había precedido cada muerte y el cálculo frío que había seguido. La primera entrada, fechada el 18 de diciembre de 1854,
exactamente un mes después del funeral de Pablo Valdés, revelaba el momento en que el duelo se transformó en algo mucho más peligroso. Beatriz nos ha presentado una elección que no es realmente una elección en absoluto. Podemos ver el legado de nuestro padre destruido por leyes de herencia, dispersado a acreedores y recaudadores de impuestos hasta que nada quede de 40 años de trabajo, o podemos tomar control de nuestro propio destino. Dice que las mujeres a lo largo de la historia han usado el matrimonio como arma, pero seremos las primeras en usar la viudez como estrategia. 4 matrimonios, 4 muertes, 4 fortunas. Para cuando terminemos, poseeremos la mitad del condado de San Miguel. Entradas subsiguientes documentaban la transformación de las hermanas de hijas afligidas en predadoras calculadoras. Estudiaban objetivos potenciales como estrategas militares, evaluando la riqueza de cada hombre, posición social, hábitos personales y vulnerabilidades. Tomás Herrera había sido seleccionado no solo por su expertise legal, sino también por su soledad. Un viudo desesperado por compañía sería más propenso a tomar decisiones emocionales apresuradas sobre matrimonio y herencia. El 10 de enero de 1855, Beatriz dice que nunca debemos permitirnos sentir culpables por lo que estamos planeando. Estos hombres morirán felices, creyéndose amados y apreciados. Sus muertes serán rápidas y relativamente indoloras, mucho más misericordiosas que la lenta hambruna que nos espera si perdemos la finca. Dice que no somos asesinas. Somos sobrevivientes usando las únicas armas disponibles para mujeres en un mundo diseñado para destruirnos. Pero el diario también revelaba el costo psicológico de su conspiración. Las entradas de Magdalena se volvían cada vez más perturbadas a medida que el plan progresaba de discusión teórica a implementación actual. El 21 de abril de 1856, Tomás está muerto, y Beatriz no muestra más emoción que si hubiera matado una gallina para la cena. Me dijo que la parte más difícil fue fingir duelo en el funeral, no porque sintiera culpa, sino porque en realidad estaba orgullosa de cuán perfectamente se ejecutó el asesinato. Creo que mi hermana podría estar genuinamente loca, pero tengo demasiado miedo de ella para resistir. El diario documentaba cómo la personalidad de cada hermana había sido weaponizada para su conspiración. Beatriz servía como la mente maestra, usando su inteligencia para planear cada asesinato y su implacabilidad para asegurar que ningún detalle se pasara por alto. Carmen funcionaba como la manipuladora emocional, capaz de leer las debilidades de los hombres y explotarlas con precisión quirúrgica. Sofía se había convertido en su recolectora de información y, cuando necesario, su ejecutora. Su apariencia juvenil y voz dulce la hacían la persona perfecta para administrar veneno sin arrozar sospechas. El rol de Magdalena, según su propia documentación, era el de la cómplice reacia que proporcionaba legitimidad a su conspiración. Su distrés genuino y aparente inocencia hacían imposible para los observadores creer que las 4 hermanas pudieran ser igualmente culpables. Ella servía como su alivio unwitting, la hermana cuya obvia incomodidad con la situación convencía a la gente de que al menos un miembro de la familia era inocente. El 25 de agosto de 1857, Carlos se vuelve más sospechoso cada día, haciendo preguntas sobre Tomás y Humberto que no puedo responder sin revelar la verdad. Beatriz dice que esto siempre fue parte del plan, que mi matrimonio con un juez eventualmente nos obligaría a ser más cuidadosas, pero también nos daría protección de prosecución legal. ¿Quién creería que una mujer confesaría asesinato a su propio esposo?, preguntó. Y si él intenta exponernos, ¿quién creería que la propia esposa de un juez lo había engañado tan completamente? Mientras Villanueva leía estos pasajes, el sonido de caballos acercándose a la finca se volvió más fuerte, acompañado por la voz de su esposa, llamando saludos alegres a los peones de la finca. Tenía quizá minutos para decidir cómo responder a las revelaciones de Magdalena, antes de que Carmen y Sofía regresaran a la casa y la oportunidad para conversación privada desapareciera. Las entradas finales del diario revelaban el elemento más perturbador de la conspiración. Nunca se pretendió que terminara con 4 muertes. Beatriz había estado planeando asesinatos adicionales, apuntando a otros hombres ricos en el condado de San Miguel, que pudieran proporcionar a las hermanas aún mayor riqueza e influencia. Los 4 esposos habían sido solo el comienzo de una campaña que podría haber continuado indefinidamente. El 28 de octubre de 1857, Beatriz ha estado reuniéndose con Morales, el investigador, sobre expandir nuestras actividades a condados vecinos. Dice que podríamos crear una red de viudas, todas trabajando juntas para eliminar sistemáticamente a hombres ricos a lo largo de Nuevo México.
Envisiona un futuro donde mujeres como nosotras controlen porciones significativas de la riqueza del territorio, usando matrimonio y asesinato como herramientas de revolución contra el dominio masculino. Pero el diario también contenía información que podría salvar la vida de Villanueva y exponer la conspiración. Descripciones detalladas de dónde se había escondido evidencia, cómo se habían cometido los asesinatos y, lo más importante, cuándo y cómo su propia muerte estaba planeada para ocurrir. Según la documentación de Magdalena, su asesinato estaba programado para el 20 de noviembre, exactamente 2 semanas después. Sofía había estado probando dosis de extracto de dedalera, un veneno que causaría síntomas mimetizando fallo cardíaco. La toxina sería administrada a través de su brandy vespertino, un ritual que se había vuelto parte de su rutina diaria desde que se mudó a la finca. El 2 de noviembre de 1857, Sofía ha perfeccionado la dosis. 3 gotas causarán dolores en el pecho y dificultad para respirar dentro de 1 hora, seguido por paro cardíaco dentro de 4 horas. Los síntomas serán indistinguibles de un fallo cardíaco natural, y la toxina será indetectable en su sistema dentro de 24 horas. Beatriz dice que mi desempeño como la viuda afligida será crucial. Debo aparecer devastada pero no sorprendida, ya que todos saben sobre el estrés de las responsabilidades judiciales de Carlos. Mientras las voces de Carmen y Sofía se acercaban más a la casa, Villanueva tomó la decisión más importante de su carrera. Cerró el diario, miró a los ojos aterrorizados de Magdalena y susurró las palabras que o bien los salvarían a ambos o asegurarían su destrucción mutua. Mañana por la mañana, cabalgaré a Santa Fe para reunirme con investigadores federales. Vendrás conmigo y les dirás todo lo que me has dicho esta noche. La respuesta de Magdalena reveló si verdaderamente buscaba redención o simplemente jugaba la carta final en el juego elaborado de sus hermanas. Nos matarán a ambos antes de que alcancemos la línea del condado. Beatriz ha estado planeando para esta posibilidad desde el día que empezamos. Tiene hombres vigilando los caminos, gente que le debe favores, maneras de hacer que las muertes parezcan accidentales, incluso cuando las víctimas intentan escapar. La puerta principal se abrió con un chirrido alegre mientras Carmen y Sofía entraban a la casa, sus voces brillantes con la calidez falsa que se había vuelto su marca desde que comenzaron los asesinatos. Magdalena rápidamente ocultó el diario debajo de su rebozo, mientras Villanueva arreglaba sus rasgos en una expresión de interés casual en las actividades de su esposa. «Carlos, Magdalena», llamó Carmen, sus pasos acercándose al salón. «Nunca adivinarán lo que descubrimos en el pueblo. La señora López en la tienda de abarrotes ha estado esparciendo los rumores más interesantes sobre la suerte extraordinaria de nuestra familia con el matrimonio». La risa de Sofía resonó desde el pasillo, musical e inocente como siempre. Sugirió que quizás nosotras, las mujeres Valdés, poseemos algún tipo de encanto sobrenatural sobre los hombres. Si supiera cuán correcta está, aunque no de la manera que imagina. Villanueva sintió su sangre helarse ante la crueldad casual en la voz de Sofía. Estas mujeres hablaban de asesinato con el mismo tono que otras personas podrían usar para discutir el clima o el precio del maíz. La mano de Magdalena encontró la suya debajo de la mesa, sus dedos temblando con lo que esperaba fuera miedo genuino, en lugar de performance calculada. «¿Qué le dijiste a la señora López?», le preguntó Magdalena, su voz notablemente estable a pesar del terror en sus ojos. Carmen apareció en la puerta del salón, su sonrisa radiante y predatoria. «Le dije que las mujeres Valdés siempre hemos entendido la importancia de cuidar a los hombres que amamos. Nos aseguramos de que nunca les falte nada, nunca tengan razón para ser infelices y nunca tengan que preocuparse por envejecer y volverse una carga». La implicación era lo suficientemente clara como para hacer que las manos de Villanueva se cerraran involuntariamente. Estas mujeres veían el asesinato no como un crimen, sino como una forma de misericordia, una manera de preservar la felicidad de sus víctimas, asegurando que murieran mientras aún eran amados y prósperos. Era una racionalización tan torcida que revelaba la verdadera profundidad de su locura. Sofía entró al salón llevando un servicio de té, sus movimientos gráciles y domésticos. «Pensé que podríamos disfrutar un poco de refresco mientras discutimos las maravillosas noticias que Carmen y yo oímos en el pueblo. Juez Villanueva, usted estará particularmente interesado en esta información dadas sus responsabilidades profesionales». El énfasis en su título llevaba un undertone de burla que sugería que las hermanas sabían exactamente cuánto había descubierto sobre sus actividades. Villanueva se dio cuenta de que Diego Morales, su investigador privado, probablemente había reportado cada pregunta suya, cada indagación,
cada momento de sospecha de vuelta a Beatriz y sus coconspiradoras. ¿Qué noticias serían esas?, me preguntó Villanueva, aceptando una taza de té mientras trataba de calcular si el líquido podría ya contener el extracto de dedalera que lo mataría. Carmen se acomodó en su silla favorita, la misma silla donde había planeado el asesinato de Humberto Castillo 7 meses antes. Parece que ciertas autoridades federales han estado haciendo indagaciones sobre tasas de muertes inusuales entre hombres ricos en condados rurales de Nuevo México. Están particularmente interesados en casos donde viudas jóvenes heredan fortunas sustanciales bajo circunstancias sospechosas. Las palabras golpearon a Villanueva como un golpe físico. Si investigadores federales ya estaban investigando el patrón de muertes, su propia investigación podría ser redundante. Pero también significaba que las hermanas sabían que estaban bajo escrutinio de fuentes más allá del chisme local y oficiales del condado. Sofía continuó la revelación con su sonrisa dulce característica. La señora López mencionó que un caballero de Santa Fe ha estado haciendo preguntas sobre nuestra familia específicamente. Quería saber sobre las circunstancias de las muertes de Tomás y Humberto, sobre nuestros arreglos financieros y sobre su propio matrimonio con Magdalena. ¿La señora López proporcionó información a este caballero?, preguntó Villanueva, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. «Oh, sí», respondió Carmen alegremente. Le dijo todo lo que sabía, lo cual desafortunadamente incluye bastante especulación y rumor junto con los hechos reales. Pero usted sabe cómo son estos investigadores federales, Carlos. Tienen maneras de separar la verdad del chisme, especialmente cuando encuentran patrones que sugieren actividad criminal organizada. La mano de Magdalena apretó la de Villanueva hasta el punto del dolor. Las hermanas les estaban diciendo que su tiempo se había acabado, que autoridades federales estaban cerrando sobre su conspiración y que el timeline planeado para el asesinato de Villanueva había sido adelantado dramáticamente. La voz de Beatriz resonó desde la cocina, llamando a sus hermanas para una conversación privada. Carmen y Sofía se excusaron con sonrisas apologéticas, dejando a la pareja casada sola en el salón, con el entendimiento de que su privacidad era temporal y probablemente ilusoria. «Van a matarte esta noche», susurró Magdalena el momento en que sus hermanas dejaron la habitación. «La investigación federal ha forzado su mano. No pueden esperar hasta el 20 de noviembre, si investigadores ya están haciendo preguntas sobre muertes sospechosas». Villanueva estudió el rostro de su esposa, buscando cualquier signo de decepción. Todo en el comportamiento de Magdalena sugería terror genuino, pero había visto cuán convincentemente las hermanas Valdés podían mentir cuando su supervivencia dependía de ello. «¿Cómo sé que no eres parte de esta performance final?», preguntó en voz baja. «¿Cómo sé que tu confesión, tu miedo, tu diario, no son todos parte de un plan elaborado para hacer que baje mi guardia?» La respuesta de Magdalena fue alcanzar debajo de su rebozo y sacar un pequeño vial de vidrio lleno de líquido claro. «Este es el extracto de dedalera que Sofía ha estado preparando. Se suponía que pondría 3 gotas en tu brandy vespertino esta noche, esperaría a que colapsaras, luego llamaría al doctor Mendoza para confirmar tu muerte por fallo cardíaco». Colocó el vial en la palma de Villanueva, sus ojos nunca dejando su rostro. «El hecho de que te lo esté dando en lugar de administrártelo, debería probar dónde yacen mis lealtades». El sonido de conversación intensa se filtraba desde la cocina, demasiado amortiguado para palabras específicas, pero lo suficientemente claro para indicar que las 3 hermanas estaban involucradas en planificación urgente. Villanueva se dio cuenta de que él y Magdalena tenían quizá minutos para decidir un curso de acción antes de que la fase final de la conspiración comenzara. «Hay algo más», susurró Magdalena, su voz apenas audible. «El diario que te mostré no es la única evidencia. Beatriz ha estado manteniendo registros financieros detallados de todo lo que hemos robado, cada transacción de propiedad, cada herencia que hemos manipulado. Lo llama seguro en caso de que alguna vez necesitemos probar nuestro valor a aliados potenciales o chantajear a cualquiera que nos amenace». «¿Dónde se guardan estos registros?». «Escondidos en el viejo escritorio de nuestro padre en el sótano, detrás de un panel falso que solo Beatriz conoce, pero he estado observándola, aprendiendo sus secretos, preparándome para este momento cuando tendría que elegir entre mis hermanas y mi alma». La conversación desde la cocina se volvió más fuerte, y Villanueva pudo distinguir la voz de Beatriz, dando lo que sonaba como instrucciones finales a Carmen y Sofía. Cualquiera que estuvieran planeando, estaba a punto de comenzar. «Nos vamos ahora», decidió Villanueva. «Por la puerta trasera toma mi caballo».
Cabalga al pueblo de San Miguel y directo a las autoridades federales. Deja que tus hermanas expliquen a los investigadores por qué su co-conspiradora y su cuarta víctima desaparecieron en medio de la noche. Pero mientras se movían hacia la parte trasera de la casa, la voz de Sofía llamó desde la cocina con dulzura artificial. Magdalena querida, ¿podrían tú y Carlos unirse a nosotras por un momento? Beatriz tiene algo importante que le gustaría discutir con ambos. Era una convocatoria, no una petición, y ambos entendieron que rechazarla revelaría inmediatamente que su conversación privada había descubierto la conspiración. Magdalena miró a su esposo con una expresión que combinaba amor, terror y esperanza desesperada. Si entramos en esa cocina, susurró, quizás nunca salgamos vivos. El juez Carlos Villanueva había pasado 28 años tomando decisiones que afectaban las vidas de otras personas, pero ninguna había carrido el peso de la elección que enfrentaba el 5 de noviembre de 1857. Podía entrar en la cocina donde 3 asesinas esperaban con su trampa final, o podía intentar una escape que podría salvar su vida, pero dejaría a las hermanas Valdez libres para continuar su spree de asesinatos en otros condados, otros territorios, donde quiera que su ambición torcida las llevara. La decisión se tomó por él, por el sonido de múltiples caballos acercándose a la finca a alta velocidad. A través de la ventana del salón, Villanueva pudo ver antorchas quemando en la oscuridad, demasiados jinetes para una visita casual y moviéndose con demasiado propósito para una llamada social. Alguien venía a la finca Valdez con negocio oficial, y ese alguien había traído suficientes hombres para manejar resistencia. Alguaciles federales, respiró Magdalena, reconociendo el movimiento organizado de la ley incluso en la oscuridad. Están aquí. Desde la cocina vino el sonido de actividad frenética, sillas raspando, puertas de gabinetes cerrándose de golpe, conversaciones susurradas urgentes. Las hermanas Valdez también habían visto a los jinetes acercándose y estaban implementando cualquier plan de emergencia que hubieran preparado para esta situación exacta. Beatriz apareció en la puerta del salón, su compostura usual reemplazada por eficiencia fría. Carlos, Magdalena, necesitamos discutir nuestra historia antes de que esos hombres lleguen a la casa. Hay ciertas explicaciones que servirán a los intereses de todos y ciertas verdades que no beneficiarían a nadie. Incluso enfrentando arresto inminente, Beatriz Valdez intentaba controlar la narrativa, encontrar alguna manera de voltear la situación a su ventaja. Creo que no, respondió Villanueva poniéndose de pie y colocándose entre su esposa y su hermana. Magdalena y yo les diremos a las autoridades exactamente lo que pasó aquí, y tendrás que responder por lo que has hecho. La expresión de Beatriz cambió de calma calculada a furia genuina, revelando por primera vez el monstruo que había estado oculto debajo de años de performance cuidadosa. Tonto santurrón, ¿crees que tu preciosa ley te protegerá de nosotras? ¿Crees que los alguaciles federales se preocupan por las muertes de unos pocos hombres cuando hay fortunas y reputaciones en juego? ¿Qué quieres decir?, demandó Villanueva, aunque parte de él ya sospechaba la respuesta. Sofía apareció junto a su hermana mayor, su rostro dulce torcido en algo feo y vindicativo. ¿Realmente pensaste que operábamos sin protección, sin aliados en lugares altos? ¿Imaginaste que 4 mujeres podrían cometer asesinatos perfectos por 3 años sin que alguien en autoridad mirara para otro lado? La implicación era staggering. La conspiración de las hermanas Valdez había sido protegida por corrupción, que alcanzaba mucho más allá del condado de San Miguel. Alguien con poder significativo las había estado protegiendo de investigación, probablemente a cambio de una porción de su riqueza robada, o por servicios aún por rendir. Carmen se unió a sus hermanas en la puerta, bloqueando cualquier ruta de escape hacia la cocina. Juez Villanueva, estás a punto de aprender que la justicia no es ciega, simplemente es cara. Los hombres cabalgando hacia esta casa no vienen a arrestarnos, vienen a arrestarte a ti. Antes de que Villanueva pudiera responder, el sonido de botas en el porche frontal anunció la llegada de sus visitantes. Un puño pesado golpeó la puerta, seguido por una voz que carried autoridad absoluta. Alguaciles federales, abran esta puerta inmediatamente. Beatriz alisó su vestido y arregló sus rasgos en una expresión de distrés femenina. Recuerda, Carlos, tú eres el que tiene acceso a documentos legales, con el conocimiento para forjar papeles de herencia, con las conexiones para arreglar accidentes convenientes. Magdalena es la víctima traumatizada, que finalmente encontró el coraje para exponer los crímenes de su esposo. La puerta se abrió antes de que nadie pudiera responder, y 6 hombres armados entraron a la finca, con armas desenfundadas y placas mostradas. Su líder, un hombre canoso en sus 50s, surveyed la escena con ojos experimentados que no perdían nada.
Soy el alguacil William Díaz, Corte Federal de los Estados Unidos para el Distrito Occidental de Nuevo México. Juez Carlos Villanueva. Estás bajo arresto por conspiración para cometer asesinato, fraude y corrupción en oficina. Las palabras golpearon a Villanueva como golpes físicos. Las hermanas habían logrado de alguna manera enmarcarlo por sus propios crímenes, volviendo su investigación en su contra y usando su posición como evidencia de su culpa en lugar de su inocencia. Magdalena dio un paso adelante, lágrimas corriendo por su rostro en lo que parecía angustia genuina. Alguacil Díaz no entiende. Mi esposo es inocente. Mis hermanas son las que mataron a Tomás Herrera y Humberto Castillo. Tengo prueba, evidencia que les mostrará la verdad. Pero Beatriz estaba lista para este desarrollo. Su voz carrying exactamente el tono justo de preocupación sorrowful por una relativa mentalmente inestable. Temo que mi hermana ha estado bajo tremenda tensión desde su matrimonio. Ha estado haciendo acusaciones salvajes, creando fantasías elaboradas sobre conspiraciones de asesinato. El doctor Mendoza puede verificar que Magdalena ha estado mostrando signos de disturbio mental severo. El alguacil Díaz estudió a las 4 personas ante él con la atención cuidadosa de un hombre que había visto toda forma de decepción imaginable. Señora Villanueva, hemos recibido testimonio detallado de un investigador privado llamado Diego Morales, quien alega tener evidencia de que usted y sus hermanas sistemáticamente asesinaron a sus esposos por ganancia financiera. La revelación de que Morales se había vuelto contra sus empleadoras cambió toda la dinámica de la confrontación. El rostro de Magdalena se iluminó con esperanza desesperada, mientras sus hermanas intercambiaban miradas de pánico apenas controlado. Morales ha estado trabajando para nosotras, dijo Carmen rápidamente. Lo contratamos para investigar muertes sospechosas en el condado, porque estábamos preocupadas por nuestra propia seguridad. Si está haciendo acusaciones contra nosotras, claramente ha sido corrompido por alguien con interés en destruir nuestra familia. Pero el alguacil Díaz no había terminado con sus revelaciones. El señor Morales nos proporcionó registros financieros detallados, mostrando robo sistemático de propiedad y activos siguiendo cada muerte. También nos dio evidencia física, viales de veneno, documentos forjados y correspondencia que outlinea toda la conspiración. La compostura de Sofía finalmente se quebró, su máscara dulce deslizándose para revelar la asesina calculadora debajo. Morales se suponía que destruiría esa evidencia. Nos prometió que todo sería eliminado si le pagábamos suficiente. La admisión hung en el aire como una sentencia de muerte, confirmando todo lo que Magdalena había revelado en su diario y todo lo que Villanueva había sospechado sobre la familia de su esposa. Beatriz le lanzó a su hermana menor una mirada de puro odio, dándose cuenta de que el outburst de Sofía las había condenado a todas. Adicionalmente, continuó el alguacil Díaz, tenemos testimonio juramentado del propio juez Villanueva, proporcionado a través de intermediarios durante las últimas varias semanas, documentando su descubrimiento de la conspiración y sus intentos de reunir evidencia contra los perpetradores. Villanueva miró al alguacil en confusión. Nunca había proporcionado testimonio a autoridades federales, nunca había contactado intermediarios, había descubierto el alcance completo de la conspiración solo esa misma noche. Pero entonces el entendimiento dawned. Magdalena había estado en contacto con investigadores federales, había estado cooperando secretamente con la investigación de Morales, había estado trabajando por semanas para exponer los crímenes de sus hermanas. ¿El diario?, dijo Magdalena en voz baja, produciendo el libro encuadernado en cuero de debajo de su rebozo. Todo está documentado aquí. Cada asesinato, cada plan, cada conversación. He estado reuniendo evidencia desde la muerte de Tomás Herrera, esperando el momento correcto para traer justicia por todos los hombres que mis hermanas mataron. Las palabras finales de Beatriz mientras los alguaciles colocaban grilletes en sus muñecas revelaban la verdadera profundidad de su lógica torcida. Salvamos a esos hombres de envejecer, de volverse cargas para sus familias, de ver sus fortunas desaparecer y sus cuerpos fallar. Les dimos amor y felicidad hasta el momento en que murieron. Fuimos asesinas misericordiosas, y la historia nos recordará como mujeres que se negaron a ser víctimas de un sistema diseñado para destruirnos. Mientras las hermanas Valdés eran llevadas para enfrentar juicio en Santa Fe, el juez Villanueva se dio cuenta de que el coraje de Magdalena en exponer la conspiración no solo había salvado su vida, sino potencialmente docenas de otras vidas. Las hermanas habían estado planeando expandir sus operaciones más allá del condado de San Miguel, creando una red de viudas asesinas que podría haber operado por décadas.
El juicio que siguió se convirtió en uno de los casos criminales más sensacionales en la historia de Nuevo México. Beatriz, Carmen y Sofía Valdés fueron convictas en múltiples cargos de asesinato y conspiración, convirtiéndose en las primeras mujeres en el territorio en ser sentenciadas a muerte por tales crímenes. Fueron ahorcadas juntas el 20 de abril de 1860, exactamente 4 años después del asesinato de Tomás Herrera. Magdalena Valdés Villanueva fue otorgada inmunidad a cambio de su testimonio y cooperación. Ella y su esposo dejaron Nuevo México inmediatamente después del juicio, estableciéndose en Texas bajo nombres asumidos. La finca Valdés fue vendida para pagar restitución a las familias de las víctimas, y la casa de adobe que había albergado tanto mal fue eventualmente demolida. Pero la historia de las hermanas Valdés tenía un capítulo final perturbador. Registros descubiertos años después revelaron que su conspiración había extendido más allá del condado de San Miguel. Patrones similares de muertes sospechosas involucrando viudas jóvenes fueron documentados en Arizona, Colorado y California durante el mismo periodo, sugiriendo que otras mujeres habían adoptado el modelo Valdés de matrimonio y asesinato. El caso estableció precedentes legales para investigar crimen organizado, involucrando miembros de familia, y demostró que el mal podía florecer detrás de fachadas de respetabilidad y virtud femenina. También levantó preguntas sobre cuántas otras conspiraciones similares podrían haber operado sin ser detectadas a lo largo de la historia americana, ocultas por la renuencia de la sociedad a creer que las mujeres pudieran ser capaces de tal violencia calculada. La historia de las hermanas Valdés nos recuerda que el mal a menudo se esconde detrás de rostros familiares y que los criminales más peligrosos son aquellos que entienden cómo explotar las expectativas y suposiciones de la sociedad. Las hermanas Valdés tuvieron éxito por años precisamente porque nadie quería creer que 4 mujeres pudieran ser capaces de tal brutalidad sistemática.